Y entonces, ¿qué? Nos dice cómo existen unos prejuicios en la sociedad, frente a eso existen riesgos de revictimización y hay un costo de oportunidad grande porque deja de haber cooperación económica. En general nos explica cómo se ve afectado el sistema económico y cómo en general estamos aumentando los prejuicios de las personas acerca de las personas con antecedentes penales y por lo tanto creamos espacios de revictimización y la resocialización se vuelve más difícil. Frente a esto, ¿cómo entra alta de oposición y por qué no gana la comparativa? Alta de oposición me dicen como, miren, si bien es cierto que el hecho de que una persona tenga antecedentes penales influye en la decisión, estas no son determinantes, no es el único paso por el que se guían las empresas. Esta refutación creo que es bastante competente, pero después de eso creo que el caso tiene un problema estructural bastante grande que identificamos en el panel y es el caso parte de decirme dos cosas. Primero, cuando las empresas saben que existen antecedentes penales de las personas, pueden controlar y garantizar mejor la ley. Creo que ahí había un problema de contingencia bastante grande. Nunca entendimos por qué tenía que ser responsabilidad de las empresas realmente centrarse a garantizar que exista ley, pero además no entendíamos cómo esto competía en el debate, dado que se asume que las personas que están participando por estos trabajos pues eran personas que ya habían cumplido sus condenas, o al menos eso entendemos desde el discurso de Sebastián. Pero segundo, todo lo que me explica en el debate de alta oposición es una línea de análisis de cómo evitar la discriminación y cómo la información le ayuda a los empleadores a ser mejores, a tener un mejor trato con sus trabajadores que tienen antecedentes penales, frente a dos líneas de análisis. La primera, que si los empleadores conocen que estas personas tienen antecedentes penales, les pueden ubicar de una mejor manera porque ya saben de antemano cuáles son sus capacidades. ¿Cómo contesta esto el primer gobierno y por qué pues no entra a competir mucho dentro del debate? Porque me dice como, para esto existen las pruebas ocupacionales, hay otros medios, no entiendo por qué toca hacerlo a través de que conozcan los antecedentes penales. Pero lo otro que me dice es evitar la discriminación. Siento que aquí la explicación como es bastante pequeña, ¿no? Como que la explicación que me da alta de oposición no entendimos nunca por qué necesariamente los empleadores van a hacer esto cuando conocen la información. Dependía de una caracterización de un empleador sumamente altruista y de una sociedad sumamente comprensiva con los demás, que de hecho pues ya estaba negada desde el primer gobierno que nos decía como, miren, hay muchos prejuicios en la sociedad y la sociedad no acepta a estas personas fácilmente. Estas personas enfrentan procesos constantes de revictimización y por lo tanto, pues creo que la caracterización de gobierno no solamente está mejor explicada, sino que creo que es más creíble, ¿no? Es mucho más plausible de entender cómo funcionan estos procesos de prejuicio al empleador sumamente benevolente y altruista de alta de oposición para entender por qué se pueden llegar a dar sus impactos. Ahora, ¿cómo entra baja de gobierno al debate y por qué pierde la comparativa con su alta, pero le gana a la Cámara Alta de la oposición? Creemos que eh, baja de gobierno tiene argumentación nueva, sí, pero que depende mucho de precedencias lógicas y de impactos fuertes, perdón, y de explicaciones fuertes que da su alta. En ese sentido, creo que hay dos líneas de extensión realmente claras en baja de gobierno. Baja de gobierno me trae una línea de extensión en vulneración directa a derechos claros, en el sentido como que se le está vulnerando el derecho al trabajo y el derecho a una vida digna a las personas por tener antecedentes, que no les contratan por tener antecedentes penales. Segundo, me trae esta lógica de cómo se rompen cadenas futuras, ¿no? Como yo rompo cadenas de criminalidad cuando le doy acceso a una persona que trabaje y por lo tanto tiene mejores condiciones de vida que hace que las personas, que sus hijos ya sean menos posibles de entrar en círculos de criminalidad. ¿Por qué esto no le gana a alta de gobierno? Porque creemos que no hay un desarrollo muy profundo, ¿no? O sea, como entendemos para dónde iba el caso, nosotros como que quedamos en, hay impactos que son comprensibles en la baja de gobierno, como el impacto de vulneración a los derechos. Nunca entendimos por qué este impacto solamente era solucionable cuando yo ocultaba los antecedentes penales, pero segundo, nunca entendimos por qué el rompimiento de estas cadenas de criminalidad, primero era lo más importante, pero segundo, nunca entendimos por qué estas cadenas de criminalidad eran radicalmente ciertas, ¿no? Como que igual sí me faltaban explicaciones para entender por qué los hijos de una persona que es criminal
suelen estar involucrados en círculos de criminalidad, como que si bien es medianamente plausible, no entendimos como el impacto, perdón, no entendimos por qué esto pasaba muy fuerte. Ahora, uy, ahora, si bien como existe este problema de poca expresión por baja de gobierno, analicemos los casos, la cruzada corta, es decir, la alta oposición con la baja de gobierno y por qué gana baja de gobierno. Creo que ambos casos tienen problemas de subanálisis, o sea, como ambos casos son buenos y en general tienen buenas ideas, pero que están poco desarrollados. Si ambos están poco desarrollados y no tengo razones para creer por qué uno es más plausible que el otro, o sea, como había estos huecos para entender por qué es posible que pasen los círculos de criminalidad y habían estos huecos para entender por qué el empleador necesariamente va a ser tan bueno, entonces toca juzgarlo por relevancia en el debate. ¿Cuál es el acuerdo implícito de todas las cámaras en el debate? Que lo más importante acá son las personas aplicantes a trabajos que tienen antecedentes penales. Si el acuerdo implícito en el debate es que lo más importante es proteger a estas personas con vulnerabilidad específica, los argumentos de baja de gobierno sí están enfocados a esa protección, ¿no? A como a romper barreras de criminalidad, a proteger sus derechos fundamentales, entre otras cosas. Mientras que los argumentos de alta oposición están enfocados a explicarme por qué el empleador puede operar mejor, por qué el empleador toma mejores decisiones o por qué el empleador puede llegar a ser benevolente. En ese sentido, creo que no solamente si hay un poquito más de plausibilidad, porque sí es cierto que baja de gobierno me da cosas que yo me creo más, o sea, como que es mucho más creíble esto de romper lógicas de criminalidad, o es mucho más creíble esto de impacto de vulneración a los derechos fundamentales, que creerme que los empleadores van a ser así de buenos. Pero además me prueba algo que está mucho más atingente a lo que se debatió, ¿no? Al tema central de debate, que era pues el proteger a las personas con esta vulnerabilidad específica. Listo. ¿Cómo llega baja de oposición a este debate y por qué gana todas las comparativas, excepto la comparativa con la Cámara Alta de Gobierno? Baja de oposición parte de una refutación sobre la cual construye su caso, ¿no? Y es esta refutación sobre cómo en ninguno de los dos gobiernos están solucionando el problema de los prejuicios. O sea, en la extensión, la segunda cosa que nos llega, lo primero es una refutación directa que creemos que no es tan contingente al caso, pero la segunda cosa que nos llega y desde la cual empiezan a construir su caso es como lo único que están haciendo teniendo estas lógicas de poca transparencia es ocultando el prejuicio, ustedes no lo solucionan. Y frente a eso me dice como, mire, los empleadores necesariamente para que realmente puedan comprender el problema necesitan saber cuál es el problema. Y frente a eso desarrollan cosas que vemos que son lógicas e interesantes, como el hecho de decirme, miren, si un empleador ve a alguien robando y no conoce que tiene antecedentes penales o que puede llegar a tener un problema, no, lo primero que va a echar, lo primero que va a hacer es echarle de la empresa sin consideración alguna y pues es mucho menos probable que le pueda comprender en su problema y realmente ayudarle. Pero lo otro que nos dicen es como, es mucho, cuando yo no conozco que alguien tiene antecedentes penales, yo tengo pocas facilidades de generar acciones preventivas. Frente a esto nos trae un actor nuevo que realmente consideramos pues interesante y es como dice, como yo tengo que también proteger al resto de trabajadores frente a un posible crimen que pueda hacer reincidencia frente a ellos, yo tengo que tener herramientas para yo conocer cuál es mi entorno laboral, entre otras cosas, y frente a eso me dicen como, además, si yo quiero poder ofrecerle ayuda psicológica temprana a esta persona, pues tengo que conocer que tiene un problema o que ha tenido problemas y por lo tanto tengo mejor información para gestionar la empresa. Si bien sentimos que la argumentación iba un poco para el mismo lado que la alta de oposición, el impacto cambia radicalmente, porque el impacto en la alta de oposición es cómo hay una mejor gestión de empresa y por lo tanto cómo puedo acomodar mejor al trabajador. En cambio, en la baja de oposición, el impacto es cómo el trabajador puede entender mejor el problema para actuar consecuentemente y por lo tanto generar mejores beneficios tanto para el resto de sus empleados como para las empresas en la sociedad, como particularmente para la persona con antecedentes penales. Por eso le ganan en la comparativa. Creemos que el impacto no solamente está mucho más matizado, es decir, es un impacto que es mucho más consciente de un empleador real que tiene que tener cálculos reales frente a su empresa. Pero segundo, creemos que es un impacto que además atañe mucho más al tema central del debate, que es esta protección especial del trabajador y cómo entender el problema puede llevar a los empleadores a proteger tanto a sus trabajadores que no tienen antecedentes penales como a los aplicantes con antecedentes penales.
¿Por qué le ganan a la Cámara Baja de Gobierno? Creemos que la refutación, que no está muy bien construida, pero que es suficiente y plausible, funciona de la siguiente manera. Baja de Gobierno me dice que las personas no pueden acceder a empleos, y porque no pueden acceder a empleos, estos prejuicios les persiguen durante toda su vida. Cuando pueden acceder a empleos, rompen con las cadenas de criminalidad. Sin embargo, yo entiendo que esto parte del problema del prejuicio. Y si baja de oposición me dice como, miren, el problema del prejuicio nunca se soluciona, porque igualmente lo único que hacen es taparlo, la gente sigue teniendo como sus reservas con las personas que fueron criminales alguna vez, pues el caso de baja de gobierno queda mucho más mitigado, y creemos que en el látigo de Nata Fonseca logramos ver como esta comparativa bastante clara, ¿no? Como eh, por qué es mejor la transparencia, por qué los procesos de selección se dan de una mejor manera y con una mejor responsabilidad social de su lado de la casa. Ahora, vamos a la cruzada larga, que creo que es la única comparativa que me falta y en la que pues llegamos a tener dudas, pero creo que Sara lo tenía bastante claro y que además pues logramos ver cómo choca acá. Si bien la refutación de baja de oposición es efectiva, está poco desarrollada. Es decir, sí entiendo esta refutación que me dicen como en gobierno no solucionan prejuicios, solo los tapan, y por lo tanto no se puede entender el problema. Pero no hay una explicación más profunda de decirme cuál es el problema fuerte, o sea, mecanismos que impliquen no entender el problema, ¿no? Y como alta de gobierno me había traído argumentación que era como, miren, acá hay un problema social coyuntural mucho más grande, de participación económica, de un costo de oportunidad de las empresas porque no aceptan trabajadores, y porque, no hay, y porque la mano de obra, a pesar de que está calificada, no puede acceder a empleos. Creemos que en la alta de gobierno sí me dan muchas razones para acceder, no solamente porque sí solucionan un poquito el prejuicio, así sea tapándolo, o sea, como lo que me dicen es, en alta de gobierno sí hay razones para acceder, ¿por qué las personas sí pueden acceder a trabajos cuando se tapa esta información? Así no se soluciona el prejuicio. Pues creemos que la refutación es efectiva para mitigar el caso, pero no para taparlo del todo. El caso queda mitigado, pero quedan explicaciones fuertes en explicar por qué es perjudicial que eventualmente se jerarquice el trabajo entre trabajo al que pueden acceder todo el mundo y trabajo al que solamente y trabajo inferior, mal pagado y pues más y menos calificado, al que pueden acceder las personas con antecedentes penales, ¿no? Entonces, en este choque creemos que es suficiente para mitigar a alta de gobierno, pero no para refutar o comparar por completo el caso. Ese creo que es la explicación en la cruzada larga y la razón por la cual alta de gobierno termina ganando este debate. Ese es el fit. Sin embargo, sí me gustaría como hacer observaciones personales, porque pues, ajá, sé que es el primer debate de la gran mayoría de ustedes, o el segundo o el tercero de otros, así que pues sería producente. Procuro no demorarme mucho. Quiero decirles que me emocionaron sus discursos, o sea, realmente como había cositas buenas, y de hecho con Sara lo hablamos, que pueden explotar bastante. Empecemos con Sebastián. Sebastián, creo que te faltó orden, o sea, creo que te faltó bastante orden, y como desperdiciabas mucho tiempo en explicar cosas que creo que eran bastante intuitivas dentro del debate, y que si hubieras simplemente como explicado de una manera más concisa, te hubiera quedado tiempo para argumentar, ¿no? O sea, como dejaste muchas cosas vacías, como el hecho de la revictimización. Nunca me enteré por qué la revictimización ocurre, nunca me entendí cuál es el problema de revictimizar a una persona de esta manera. Creo que hay que darle estructura al discurso y hay que mejorar como estas formas de explicar cosas importantes, ¿no? Como si te voy a probar revictimización, te explico por qué la revictimización pasa y te explico por qué es importante, y paso al siguiente argumento porque se volvió un discurso que sí era un poquito difícil de seguir. Isa, yo creo que te faltó engage, paréntesis, engage es como capacidad de respuesta, ¿no? Como choque, como realmente eh, tocar los argumentos, o sea, como creo que si voy a sacar una línea en un debate que claramente identifica un grupo especial vulnerable, y voy a sacar una línea que se aleja un poquito de este grupo especial vulnerable, si hay una necesidad de hacer un encuadre muy duro desde alta de oposición, un encuadre, una forma de matización, de decirles como, miren,
el debate se trata de esto. Creo que en ese choque del debate entran todos los actores, ¿no? Como es importante que el empleador tenga conocimientos por X y Y razón, porque la participación social y económica depende de todos. Entre otras muchas cosas, como si era importante posicionar al actor el cual iba a ser el eje de toda tu argumentación para poder darnos tu argumentación. Y segundo, si falta, si es necesario como evaluar la plausibilidad de tu argumentación y decirle como, panel, lo más probable es que mi caso pase por esto y esto y esto. O sea, como si le dejas claro a las personas, a los jueces y a las personas jueces y al resto del debate, como por qué lo tuyo no solamente es importante, sino que además sí puede pasar, como que puedes llegar a tener mucha más relevancia en el debate, porque yo sentí que desde después del discurso de Santiago, como que tu discurso era algo que las demás personas oradoras del debate no tuvieron en cuenta, entonces, ojo ahí. Eh, para Cami, cuando sea que estés viendo esto, muy buenas refutaciones, o sea, como resaltarlo ahí, sigue así. Creo que un poquito más de estructura y volverlas comparativas, ¿no? O sea, como siento que tus refutaciones eran buenas mitigando, diciendo como, miren cómo esto es simétrico porque lo puedo obtener de otra manera, pero, o sea, como había denuncias bastante claras, ¿no? Como, panel, miren qué es más importante, ¿no? Como darle protección a un grupo especial vulnerable o que el empleador sepa dónde poner, en qué área de su empresa poner a otra persona. Creo que es mucho más especial, mucho más importante en el debate darle protección a un área, perdón, sí, a una población vulnerable, ¿no? Como tienes buenas ideas, trata de darles orden y volverlas comparativas, no solamente refutaciones directas que traten de minimizar el caso de la otra parte, sino de decir como, incluso si pasa, ¿por qué deberíamos preferir un beneficio o un perjuicio al otro? Santiago, creo que tienes una visión del debate bastante clara y esto me parece muy chévere. De hecho, lo estábamos hablando con Sara en la deliberación. Perdón, yo a veces me trabo, o sea, y me pasa incluso debatiendo. Y es como, creo que tenías argumentación de sobra para salvar a Isa. Entonces, como, ¿qué te recomiendo hacer? Hazte preguntas sobre cómo, no sé, preguntas como, ¿cómo puede afectar esto a Ultralord? O sea, ya en serio. O sea, como literalmente, ¿cómo puede afectar esto a tal grupo vulnerable? ¿Cómo puede afectar esto a los empleadores? Porque si tú te das cuenta, al final de tu discurso, tú nos botaste una bomba y es como, ¿cómo puedo entender las problemáticas? Si tú hubieras desarrollado sobre eso, creo que el caso de alta oposición no hubiera quedado tan aislado, porque es como, si tú me dices, entender las problemáticas es importante, porque si yo no las entiendo a cabalidad, bueno, no quiero desarrollar el argumento completo, o sea, si quieren que les ayude desarrollando argumentos para este debate, me pueden también escribir a WhatsApp. Pero si tú dices como, y miren cómo eso solamente ocurre cuando Isa les dice, no sé, todo este tema de mejor acompañamiento, mejor alocución y de conocimiento, creo que hubieras tenido refutaciones mucho más completas. Entonces, como hazte preguntas de cómo esto afecta a los actores del debate. ¿Por qué esto es importante para la sociedad? ¿Por qué esto es importante para el debate en sí mismo? O sea, o en general, filosófica, para el Estado. De hecho, creo que algo que nadie estaba tocando en el debate y que tú lo alcanzaste a rozar, pero no se desarrolló, fue como el Estado tiene responsabilidades. Y si el Estado tiene responsabilidades, tiene también la responsabilidad de mantener a su ciudadanía segura e informada, ¿no? Entonces, como, hazte esas preguntas que te pueden llevar a contestar cosas relevantes para los debates. Listo. Laura Juliana. Lo mismo, siento que había ideas muy buenas y faltaba explicación de dos cosas muy claras en todos. O sea, tus ideas eran claras y de hecho creo que tenían estructura, pero faltaba explicación de dos cosas. ¿Por qué solamente pasan cuando yo tengo esta información relevada? Y segundo, ¿por qué son importantes? Lo mismo, hazte preguntas, o sea, como hay una vulneración al derecho del trabajo. Ok, ¿por qué esa vulneración es tan relevante? O sea, y ahí yo, aquí sí voy a desarrollar un poco porque creo que hubiera cambiado el caso por completo. Panel, no les han explicado todavía por qué el Estado debe proteger
estas personas en específicamente. Miren cómo cuando yo permito que los prejuicios en la sociedad y yo como Estado alimento estos prejuicios a través de brindar información que debería ser privada, lo que estoy haciendo es que se les vulnere mucho más rápido sus derechos. Si yo como Estado tengo que garantizar constantemente el acceso a los derechos fundamentales, estoy incumpliendo mi papel y por lo tanto creo que es una sociedad donde el Estado tiene menos cumplimiento de rol y logras hacer una extensión mucho más completa. Hazte esas preguntitas para desarrollar más, o sea, y explica la importancia. Natalia León. Ok, creo que tienes muy buena oratoria, pero, o sea, y muy, muy, muy buena a explotar. Creo que podría mejorar orden, o sea, como trata de decir como, esto es la primera cosa que quiero probar, esta es la segunda cosa que quiero probar, la primera cosa la pruebo de la siguiente manera, la segunda cosa la pruebo de la siguiente manera. Creo que eso puede hacer que toda esa oratoria tan buena que tienes logre explotar todo su potencial y como que, vale, Saris, y como que las personas te entiendan por completo, porque si había momentos de tu discurso donde yo me tenía que devolver a las cosas que habías decidido, uy, Dios mío, perdón, 7 de la noche de un miércoles, a las cosas que habías dicho antes para poder entender qué era lo que me estabas explicando. Entonces, creo que tus ideas se entienden y se entienden muy bien de la forma en la que las quieres transmitir. Eso es muy bueno. Dales orden para que todas las demás personas tengamos claro qué fue lo que nos transmitiste. ¿Sí? Y un poco también lo mismo de Lau y de Santi, hazte preguntitas, o sea, como igual también puedes completar de una manera mucho mejor tus ideas, o sea, que creo que ya son buenas y son interesantes, complétalas, como hubiera completado, bueno, si algo me escriben para hablar de sus casos, ¿no? Para yo, pues, o sea, como que hubiera dicho yo, además de lo que ustedes ya dijeron, para mejorarlo un poquito más, y eso. El látigo de Lau. Eh, Lau Castillo, ¿sí está Lau Castillo? Bueno, no sé si algo le envió. Sí, aquí estoy. Ah, súper. Me encantó tu látigo. O sea, honestamente creo que tienes muy clara ya esta lógica de cómo funciona la refutación y hacer refutaciones bastante competentes. O sea, tus refutaciones no eran como esto no pasa, sino, miren, lo más probable, o sea, como me gusta, es muy buena esta estrategia de, miren, lo más probable es que los empleadores tengan filtros, y si tienen filtros, pues lo más probable es que esto es uno de estos filtros para poder seleccionar rápidamente un montón de gente, sea este filtro de selección a través de si tienen antecedentes penales o no. O sea, como creo que eso ya es muy bueno, o sea, como que identifiques esos puntos de refutación es muy bueno, manténlo, dale orden, o sea, como dale orden. Creo que muchas veces en tu discurso repetías refutaciones que ya habías hecho. Lo que puedes hacer es como cuando escuches los discursos de las otras personas que necesitas refutar, trata de agrupar pensamientos y decir como, bueno, oposición me trató de demostrar esta cosa. Eh, y esta cosa y esta cosa. La primera no funciona o no es muy buena por esto. La segunda no funciona o lo mío es mejor por esto. La tercera tampoco funciona o lo mío es más relevante y más importante por esto. O sea, como creo que si le das orden no solamente puedes ahorrar mucho tiempo para hacer más refutaciones, sino que puedes hacer mucho más claro y poder comparar, como decir, miren, oposición está a esto, no es cierto, pero si lo fuera, miren cómo Laura les explica cosas que son más importantes como afecciones directas a los derechos humanos. Y nada, o sea, en serio, trabájale a tus látigos porque ya son muy buenos, o sea, como los puedes volver látigos excelentes. Si necesitas talleres, pues yo me comprometo a buscártelos y lo botas. Ok, muchas gracias. Ok, solamente me faltaría el de Nata Fonseca. Creo que tu látigo también fue muy bueno, de una manera bastante distinta, lo cual es particular, ¿no? Tu látigo siento que fue un látigo de análisis y que está bien estructurado, ¿no? O sea, siento que tú reconstruyes, es decir, como vuelves a traer a debate lo que dijo tu compañera, eso es muy bueno. Yo tal vez deberías hacer como lo mismo, hacerlo mucho más explícito. Si identificas ¿qué te dijo el otro lado para después sí decir como yo dije esto, tú dijiste esto, así choca y por lo tanto lo mío es mejor? Puede ser muy bueno, pero siento que tienes esta lógica también muy natural de refutación y de látigo de análisis y bastante profundo. Trata de estructurarlo un poco mejor y de darle un poquito más de orden y yo creo que puede ser mucho más efectivo
Y nada, la verdad, me gustó mucho el debate. Gracias por permitirme adjudicarlo y pues espero que les haya servido el feedback. Cualquier cosa, si quieren hablar del debate, de los posibles casos, de lo que sea, me pueden escribir a WhatsApp. Gracias.